Ahora corresponde el tema de movimiento rectilíneo acelerado. Para empezar, definiremos lo que es aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad, ya sea en aumento o disminución de un cuerpo en un tiempo determinado. ¿Cómo se calcula la aceleración? Se presenta una ecuación que indica lo siguiente: A es igual a BF menos B sub 0 dividido T, donde la A significa aceleración, BF velocidad final, B sub 0 velocidad inicial y la T significa tiempo. Ahora vamos a entender mejor esto. La aceleración es un aumento o una disminución de velocidad en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, cuando se va en un automóvil y se va a cierta velocidad inicial y queremos incrementar la velocidad, lo que se hace es acelerar. Al momento de acelerar el automóvil se incrementa la velocidad y por lo tanto cambia la velocidad en un aumento. Esto se hace en un tiempo determinado. A eso se le conoce como aceleración. Pero también indica que la aceleración puede ser una disminución de velocidad o una pérdida de velocidad. Asumamos que vamos en una motocicleta y que estamos a punto de llegar a un semáforo el cual marca rojo. ¿Qué es lo que se hace? Se empieza a frenar, y cuando se frena se empieza a perder velocidad o a disminuir velocidad. Entonces a ese cambio de velocidad en disminución también se le conoce como aceleración, o más específicamente como desaceleración. Ahora vamos a comprender eso en un ejemplo. Asumamos que tenemos, este es el ejemplo número 1, que tenemos un auto y que ese auto parte del reposo. Cuando me dicen que parte del reposo, lo que significa es que inicialmente su velocidad va a ser de 0 metros por segundo en este caso. O sea, en el tiempo 0 su velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Entonces veamos acá, ¿qué pasa si el auto empieza a avanzar? Dice acá que al primer segundo tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Sigue avanzando y a los 2 segundos tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Continúa avanzando y a los 3 segundos tiene una velocidad de 15 metros por segundo. Y en este caso, en el esquema podemos apreciar que a los 4 segundos su velocidad final es de 20 metros por segundo. Ahora, ¿qué sucedería si nos indicaran que calculemos la aceleración? Sabemos que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Entonces, de acuerdo al esquema, vemos que la velocidad final del camión es de 20 metros por segundo. La velocidad inicial, como partió del reposo, su velocidad inicial fue de 0. ¿En cuánto tiempo fue que tuvo ese cambio de velocidad? De 0 hasta 20 metros por segundo. Eso lo hizo en un tiempo de 4 segundos en total. Entonces hacemos el cálculo de la aceleración. Velocidad final, que es 20, menos la velocidad inicial, que es 0, dividido el tiempo, que es 4 segundos. 20 menos 0 sabemos que nos da como resultado 20, entonces nos quedaría 20 metros por segundo dividido 4 segundos. Eso lo podemos representar así matemáticamente y nos quedaría como una división de fracciones. Esto que está acá y esto es exactamente lo mismo, solamente que lo voy a representar de esta manera para que sea más entendible lo que pasa con las unidades de medida. En este caso, como nos queda solo los 4 segundos, le agregamos denominador 1 y tenemos una división de fracciones. Recordemos que una división de fracciones se efectúa multiplicando de manera cruzada. Entonces en este caso sería 20 metros multiplicado por 1, que nos da como resultado 20 metros. Y tenemos segundos que tendríamos que multiplicar por 4 segundos. Segundos por 4 segundos nos quedaría 4 segundos al cuadrado. ¿Por qué segundos cuadrados? Porque es como en álgebra. Cuando multiplicamos x por x se genera una x elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque las bases son iguales y se suman exponentes. En este caso la base segundos sería la misma, y como tenemos aquí segundos elevado al exponente 1 y segundos elevado al exponente 1, se generarían segundos elevados al cuadrado. Luego hacemos la división. 20 dividido 4 nos da un resultado de 5 y colocamos o escribimos las unidades de medida, que en este caso serían los metros por segundo cuadrado. Entonces la aceleración se va a representar en este caso de esta manera: 5 metros por segundo cuadrado, la unidad de medida de longitud en el numerador y la unidad de medida de tiempo en el denominador, pero siempre tendría que quedar elevada al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a apreciar un segundo ejemplo sobre cálculo de aceleración. Dice, una moto se mueve a 20 metros por segundo y aumenta su valor de velocidad a 25 metros por segundo en 5 segundos. Pregunta, ¿cuál es su aceleración? Lo primero que vamos a hacer es colocar los datos. En este caso los datos que nos proporcionan son velocidad inicial, se mueve a 20 metros por segundo, aumenta su velocidad a 25 metros por segundo, eso quiere decir que su velocidad final es 25, eso lo hace en un tiempo de 5 segundos y me pregunta aceleración. Por lo tanto yo sé que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Ahora, ojo con algo importante,
Previo a realizar el cálculo, lo que tenemos que hacer es evaluar los datos que nos proporcionan. Y todos los datos proporcionados tienen que coincidir en cuanto a unidades de medida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si por ejemplo me dan velocidades en metros por segundo, todas las velocidades tendrían que estar en metros por segundo, todo tendría que estar en metros, todo tendría que estar en segundos. Es decir, deben de coincidir, se deben de manejar las mismas unidades de medida. En caso de no coincidir, lo que se tendría que hacer son conversiones para hacer que coincidan dichas unidades. Bueno, dicho esto, entonces ahora sí, en este caso tenemos metros por segundo, esta velocidad final en metros por segundo y el tiempo en segundos. Por lo tanto, todas las unidades de medida coinciden y en este caso no hay que hacer conversión. Entonces procedemos a realizar el cálculo. Aceleración es igual a velocidad final menos inicial. La final es 25, le vamos a restar la inicial que es 20 y vamos a dividir todo eso entre el tiempo que son 5 segundos. 25 menos 20 nos queda un resultado de 5 metros por segundo, dividido 5 segundos. Al momento de hacer esa división, 5 dividido 5 nos da resultado de 1 y las unidades de medida nos quedarían en metros por segundos elevados al cuadrado, que es como se representa una aceleración. Recordemos la unidad de longitud en el numerador, que son metros, y la unidad de tiempo en el denominador, pero elevada al cuadrado. Ahora veamos un ejemplo número 3. Ojo con este ejemplo número 3. Dice si una moto que se mueve a 25 metros por segundo disminuye su valor de velocidad a 15 metros por segundo en un tiempo de 5 segundos, pregunta cuál es su aceleración. Veamos los datos que tenemos. Dice que iba a 25 metros por segundo, su velocidad inicial es 25 metros por segundo. Entonces, disminuye su velocidad a 15 metros por segundo. Eso quiere decir que la última velocidad empleada es de 15 metros por segundo, por lo tanto eso es velocidad final. Eso lo hace en un tiempo de 5 segundos, entonces colocamos el tiempo. Evaluamos las unidades de medida, todas coinciden, entonces procedemos a realizar el cálculo de aceleración. En este caso, aceleración es velocidad final menos inicial dividido tiempo. ¿Cuál fue la velocidad final? 15. ¿Cuál fue la velocidad inicial? 25. Por lo tanto sería 15 menos 25 metros por segundo dividido 5 segundos. Ahora, ojo acá, que al momento de restar un valor más pequeño a un valor más grande, eso nos va a generar un número negativo. ¿A qué me refiero? Veamos en la calculadora. Dice 15 menos 25 metros por segundo. Al momento de hacer esa resta nos queda como resultado menos 10. Es por eso que logran apreciar que en la parte de acá colocamos menos 10 metros por segundo, porque ese es el resultado que se obtiene al momento de hacer esa resta. Eso lo vamos a dividir entre 5 segundos. Entonces no hay que olvidar ese signo negativo. Ahora, ¿qué pasa acá? Ley de signos. En una división, menos y más nos da como resultado menos. Hacemos la división, 10 dividido 5, 2. Y al momento de operar las unidades de medida nos quedarían metros por segundo al cuadrado. Entonces se obtiene una aceleración de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí la pregunta sería, profe, ¿y es entonces correcto que me quede una aceleración con signo negativo? Sí, es correcto. Ahora, ¿qué es lo que me representa ese signo negativo? Me representa una pérdida de velocidad. Es por eso que queda como negativa esa aceleración, porque en realidad desaceleró o perdió velocidad, disminuyó velocidad, y esas pérdidas de velocidad las vamos a representar con signo negativo. Y era muy claro al inicio del problema, porque decía que iba a 25 y me dice aquí claramente, dice disminuye, o sea pierde velocidad. Por lo tanto, desde el momento que dice disminuye, tendríamos que interpretar que la aceleración me tendría que quedar negativa. Sería lo mismo que dijera frena, pierde velocidad, desacelera. En todo ese tipo de ejemplos, cuando nos diga eso, nos indique eso, quiere decir que la aceleración va a ser negativa porque pierde velocidad. Muy bien, ahora vamos a apreciar un ejemplo número 4. Dice lo siguiente: un auto inicialmente en reposo acelera a 4 metros por segundo al cuadrado, alcanzando una velocidad de 10 kilómetros por hora. Pregunta, ¿en cuánto tiempo logra dicha velocidad? Ojo, porque acá ya no me están preguntando aceleración, me está preguntando tiempo. Entonces necesito una ecuación para poder calcular el tiempo. La ecuación a utilizar sería la siguiente: el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido a aceleración. Esta sería la ecuación para poder calcular el tiempo. Ahora, veamos qué dato nos brinda. Dice que el auto inicialmente en reposo. Cuando me dice que está inicialmente en reposo, entonces significa que la velocidad inicial es de 0. Siempre que me diga que está en reposo, la velocidad inicial fue 0. Acelera 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Dice que alcanza una velocidad de 10 kilómetros por hora. Como es la velocidad que alcanza, entonces asumo que es la velocidad final, 10 kilómetros por hora. Y me piden tiempo, esa es la variable. Ahora, evaluemos las unidades de medida que me proporcionan, si coinciden.
En este caso me doy cuenta que no coinciden porque tengo metros por segundo cuadrado, ahí vamos bien, pero acá tenemos kilómetros por hora. Kilómetros no coincide con metros y hora no coincide con segundos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una conversión. Por lo tanto, esta velocidad de 10 kilómetros por hora la vamos a convertir a metros por segundo, de la manera siguiente. Acá en este caso, pues hacemos la conversión, simplificamos los kilómetros, simplificamos las horas y únicamente me tendrían que quedar metros por segundo. Hacemos la conversión, en este caso simplemente sería multiplicar lo que está en el numerador, 10 por 1000 por 1, que en este caso sería pues 10 multiplicado por 1000, nos daría 10.000 dividido la multiplicación de los denominadores, 1 por 1, 1 por 3600, pues 3600, entonces vamos a dividir dentro de 3600. Eso nos da un resultado de 2.78, que es la velocidad que aparece en la parte de acá. Esa sería entonces la velocidad final, pero ya en metros por segundo. Entonces ahora sí podemos calcular el tiempo. ¿Cómo? Pues simplemente hacemos ahora nuestro cálculo, que sería tiempo, velocidad final, que es 2.78, menos la velocidad inicial, que es 0, dividido la aceleración, que es de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, hacemos la resta, 2.78 menos 0, pues da 2.78 metros por segundo, dividido 4 metros por segundo al cuadrado. Al momento de hacer esa división la podemos representar de la manera siguiente. Y nuevamente nos queda una división de fracciones. Multiplicamos cruzado, 2.78 metros por segundo cuadrado, y nos queda representado de la manera siguiente. 2.78 metros multiplicado por segundo cuadrado, dividido un segundo por 4 metros, eso nos quedaría representado como 4 metros por segundo. Solo dejamos representada la multiplicación. Ahora, como nos quedan metros en el numerador y metros en el denominador, se simplifican. Y aquí tenemos segundos cuadrados en el numerador y segundos en el denominador. Recordemos que cuando tenemos en una división bases iguales, se copia la base y se restan exponentes. 2 menos 1 nos quedaría 1, y es por eso que acá en la respuesta ven que únicamente quedan segundos. La división pues es 2.78 dividido 4, y eso da un resultado de 0.70. Como estamos calculando un tiempo, es lógico entonces que nos quede un tiempo en segundos. Ahora veamos el siguiente ejemplo, el ejemplo número 5. Dice: un automóvil de carreras partió del reposo con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado y se mueve a lo largo de una carretera recta. Pregunta cuál es el valor de su velocidad después de 10 segundos. Ahora me está preguntando velocidad, entonces quiere saber la velocidad después de que han transcurrido 10 segundos. Entonces asumo que lo que quiere saber es velocidad final. Por lo tanto, necesito una ecuación para el cálculo de velocidad final, que es la siguiente: velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración multiplicado por tiempo. ¿Por qué sé que es multiplicado? Porque no aparece ningún signo de por medio entre la A y la T, entonces asumo que se están multiplicando. ¿Qué datos me proporciona? Como dice que partió del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Dice que la aceleración es de 6 metros por segundo cuadrado y quieren saber cuál es su velocidad final después de 10 segundos. Entonces el tiempo es 10 segundos y me piden velocidad final. Evaluamos las unidades de medida, todas coinciden, entonces procedemos a hacer el cálculo. Velocidad final es igual a velocidad inicial, que es 0, más aceleración multiplicada por tiempo. La aceleración multiplicada por el tiempo. En este caso, pues la velocidad, como es 0, pues simplemente se anula. Y en este caso multiplicamos 6 por 10, 60. Y en este caso, pues tenemos segundos en el numerador y segundos en el denominador. Pero en el denominador tenemos elevado al cuadrado. Entonces prácticamente es como decir que tenemos en el denominador segundos multiplicado por segundos, porque segundo por segundo me da segundo cuadrado. Y en el numerador tengo segundos. Entonces aquí podemos simplificar esto. Y sigue quedándome en el denominador una unidad de medida en segundos. Es por eso que la respuesta me queda 60 metros por segundo. Bien, ahora el ejemplo número 6 dice lo siguiente: un móvil viaja inicialmente a 20 metros por segundo, acelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado en un tiempo de 2 minutos. Pregunta ¿qué tan lejos llega? Al momento de decirme qué tan lejos llega, lo que quiere saber es la distancia. Entonces necesito una ecuación para calcular distancia. La ecuación a utilizar será la siguiente: distancia es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Ojo acá porque hay muchas cosas que tenemos que aprender. Primero organizamos los datos. La velocidad inicial es de 20 metros por segundo, la aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado y el tiempo es de 2 minutos. Evaluamos si nos coinciden las unidades de medida. Nos damos cuenta de que no coincide este tiempo porque está en minutos y en nosotros está en segundos. Entonces tenemos que hacer una conversión de ese tiempo en minutos a segundos. Hacemos la conversión, yo la hice en la parte de acá.
Y entonces se cancelan los minutos y nos queda un resultado de 120 segundos. Ahora sí procedemos a calcular la distancia. Que necesito la velocidad inicial y multiplicarla por el tiempo. La velocidad inicial es de 20 metros por segundo y la voy a multiplicar por el tiempo, pero el tiempo ya en segundos, que es 120 segundos, más un medio. Entonces sería un medio por la aceleración, que la aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado, multiplicada por el tiempo elevado al cuadrado. El tiempo que vamos a emplear es ese mismo, 120 segundos, solo que la diferencia es de que aquí tenemos que elevarlo al cuadrado. Ahora, ojo, porque en la calculadora eso lo podemos ingresar de una sola vez de manera corrida para obtener nuestro resultado final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería 20 multiplicado, en este caso, multiplicado por el tiempo que es 120 segundos. Entonces, por 120 segundos. Luego dice en la ecuación, me indican más. Entonces, acá en la calculadora voy a colocar más. Y si nos damos cuenta, en la ecuación aparece un medio. Ahora, ese un medio, ¿cómo lo vamos a ingresar en nuestra calculadora? Bueno, esa fracción o ese un medio lo vamos a ingresar de la manera siguiente. Presionamos el 1. Y para poder ingresar ese símbolo de fracción o división, vamos a colocar o presionar esta tecla de AB diagonal C. Eso nos va a generar en la calculadora ese símbolo. Y luego inmediatamente vamos a presionar el número 2. Habiendo hecho eso, entonces estamos ingresando el un medio que aparece en la ecuación en la parte de acá. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar, entonces multiplicado por 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces por 3. Y eso lo vamos a multiplicar por 120 segundos elevado al cuadrado. Entonces ingresamos en la calculadora 120 y eso lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué tecla tenemos que presionar para elevar al cuadrado? La que aparece en la calculadora con una X y un 2 en la parte superior o un símbolo de exponente cuadrado. Entonces vamos a presionar esa tecla, eso nos va a generar el exponente cuadrado y luego simplemente tenemos que presionar igual. Eso nos da un resultado de 24.000. Entonces la distancia recorrida sería de 24.000 metros. Si se dan cuenta, acá tenemos segundos que se simplificaron con esos segundos. Aquí teníamos segundos cuadrados que se iban a simplificar con estos segundos cuadrados. Y entonces la única unidad de medida que nos quedan son los metros. Es por ello que la respuesta queda en metros debido a que es una distancia. Ahora veamos el último ejemplo, el ejemplo número 7. Dice: un auto frena con aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Pregunta, ¿qué tanto tiempo le toma al auto que viajaba inicialmente a 20 kilómetros por hora llegar al reposo? Bueno, me pregunta tiempo, aquí está la ecuación para calcular el tiempo. En este caso, aquí hay algo importante que hay que evaluar. Colocamos los datos. Dice que la aceleración fue de 4 metros por segundo, pero esa aceleración la tenemos que colocar con signo negativo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué con signo negativo? La clave está en esta parte de acá del problema. Nos dice que el auto frena. ¿Qué es lo que pasa cuando se frena un automóvil? Que pierde velocidad. Entonces, como hay una disminución de velocidad o va a perder velocidad, entonces va a desacelerar. Por lo tanto, esos 4 metros por segundo lo tendríamos que representar con signo negativo porque pierde velocidad, porque desacelera. Entonces colocamos signo negativo. Eso es importante para la resolución del problema. Luego vemos que la velocidad inicial es de 20 kilómetros por hora y que la velocidad final es 0. ¿Por qué la velocidad final es 0? Porque dice que va a llegar al reposo. Eso quiere decir que venía a cierta velocidad que es de 20 kilómetros por hora y va a llegar al reposo. ¿Qué indica eso? Que se va a detener. Entonces su velocidad final va a ser 0. Me preguntan tiempo. Ahora, veamos si coinciden las unidades de medida. Nos damos cuenta de que no coinciden porque esto está en kilómetros por hora. Por lo tanto, tenemos que convertir esa velocidad a metros por segundo. Hacemos el proceso de conversión y nos quedarían 5.56 metros por segundo. Ahora sí, teniendo esa velocidad en metros por segundo, procedemos al cálculo del tiempo. Entonces decimos que tiempo es igual a velocidad final menos inicial dividido aceleración. La velocidad final es 0, por lo tanto es 0 menos la velocidad inicial que ya convertimos, que es de 5.56 metros por segundo, y eso lo dividimos entre la aceleración. Pero recordemos que esa aceleración dijimos que la representamos con signo negativo porque me decía que frenaba y que eso indica una pérdida de velocidad. Entonces la colocamos con signo negativo. Cuando ingresamos eso en la calculadora, nos quedaría de la manera siguiente, sería 0 menos 5.56 y le damos igual. Al momento de restar nos queda un resultado negativo de menos 5.56.
que es lo que tenemos anotado en la parte de acá, menos 5.56. Ahora lo vamos a dividir entre la aceleración, pero una aceleración que es negativa. Entonces, ahora, dividido menos, indicamos en la calculadora el signo negativo, dividido menos 4. Eso nos da un resultado de 1.39. Entonces nos da positivo. Ojo que nos da positivo. Entonces colocamos que nuestro tiempo es de 1.39 segundos. El tiempo nunca, en ningún momento, nos puede quedar con signo negativo. Porque recordemos que el tiempo no es un vector, el tiempo es un escalar. ¿Por qué la aceleración sí me puede quedar negativa? Porque la aceleración sí es un vector, entonces puede quedar positiva o negativa, pero el tiempo no. Es por eso que les digo que es importante que en estos problemas logremos identificar que cuando me dice que frena, desacelera o que pierde velocidad, esa aceleración la vamos a expresar siempre con signo negativo. ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos colocado acá la aceleración positiva? Que me hubiera quedado un valor negativo acá en el numerador y acá hubiéramos colocado con signo positivo, y menos y más nos daría el resultado negativo, y el tiempo no puede quedar negativo. Es así entonces como llegamos al final de la resolución de este problema.